Y ahora en este video vamos a hablar sobre el longitud de arco y más que nada de la curvatura de una curva, ¿verdad? Valga la redundancia, en el espacio. Entonces tenemos una trayectoria de una mosca y queremos pues saber cuánto ha recorrido, ¿verdad? De un punto al otro, ¿verdad? Cuánto ha volado la mosca. Entonces, pues la táctica pues es la misma que hicimos en el plano. Ya no vuelvo a repetir ese razonamiento. Es usar Pitágoras, la suma, la definición de integral. Para no hacer el cuento largo, pues viene saliendo esto. Integral de a b de la raíz de la derivada de x respecto de t al cuadrado, más la derivada de y respecto de t al cuadrado, más la derivada de z respecto de t al cuadrado. Aquí ponemos 3, pues porque ya estamos en el espacio, lo habíamos hecho en el plano. Pero pues viene siendo exactamente lo mismo. Y algo que hay que notar aquí es que esto pues viene siendo nada más y nada menos que la velocidad o bueno la magnitud de r' de t, ¿verdad? R' de t tiene como entradas estas tres derivadas. Si le calculamos la longitud es elevarlas al cuadrado, sumarlas, sacarle raíz cuadrada. Entonces esto pues lo puedo poner más sencillamente de esta manera: la integral de a b de la magnitud de r' de t. Así puedo sacar pues esa longitud de arco. Y pues bueno, no voy a hacer otro ejemplo de esto, es muy parecido a como lo hicimos en el plano. Pero algo que tal vez me pueda importar más es, por ejemplo, si pongo un punto de partida, por decir la mosca empezó a volar de aquí, y quiero ver qué tanta distancia vuela conforme pasa el tiempo. Entonces puedo definir pues la función longitud de arco, que lo que me dice es qué tanto ha volado la mosca. Longitud de arco, ¿verdad? Entonces la longitud de arco, ¿verdad? Le ponemos la letra S, ¿verdad? Porque longitud de arco empieza con S, ¿verdad? Bueno, no, pero es la letra que usamos. Es de esas cosas que a lo mejor ya se nos olvidó por qué. Entonces es S de t. Y pues va a ser nada más y nada menos que esto, ¿verdad? Va a ser la integral, pero desde 0 hasta t, se supone. Y le tenemos que cambiar la letra para que no sea la misma esta t que la de acá. Entonces le vamos a poner de t y acá le vamos a cambiar la letra r' de u, longitud de u. Esa es la función longitud de arco. Y algo que me puede interesar o me puede llegar a interesar pues es ver qué tanto cambia esta longitud de arco conforme pasa el tiempo, es decir, calcularle la derivada. Derivamos. ¿Qué pasa si derivamos ds sobre dt? Noten que pues aquí ya no le estoy poniendo flechita a la s porque es una longitud, es un número real, no es un vector. Entonces es calcularle la derivada a la integral de 0 a t de r' de u. Y esta integral, la derivada de una integral, pues ¿qué es? Pues es solamente lo de adentro, ¿verdad? Por el primer teorema fundamental del cálculo, se supone que se vio en cálculo integral, pues viene siendo lo de adentro de la integral, solamente cambiando la u por la t. Entonces es r' de t, la longitud de eso. Así va cambiando la longitud de arco.
Y entonces, basado en este concepto de la longitud de arco, pues vamos a definir lo que es la curvatura, ¿verdad? Lo que yo quiero ver es qué tanto se curva, ¿verdad? O qué tan curva es la trayectoria de la mosca, ¿no? Porque bueno, si notamos aquí, pues como que va girando alrededor de algo, ¿no? Como qué tanto, ¿no? O en dónde está el eje, ¿no? Alrededor de dónde está girando esta mosca, ¿no? O qué tan rápido va girando. A lo mejor pues va girando así muy lentamente, ¿verdad? Aquí va girando pues poco, ¿verdad? Y acá pues ya de un giro más brusco. ¿Cómo mido eso, no? ¿Qué tan suave o qué tan brusco es su giro? Entonces para eso definimos la curvatura. Y va a ser en términos de la longitud de arco y en términos también del vector tangente unitario. Lo que quiero ver es qué tanto se mueve este vector tangente conforme avanza la mosca, qué tanto va cambiando de dirección de acuerdo a la distancia que va recorriendo la mosca. Entonces eso me lo va a medir la curvatura, que la definimos así. Entonces, curvatura de una curva perdón, pues lo vamos a representar normalmente con la letra griega kappa, ¿verdad? Esta letra que parece una K es, digamos, antecesora de la K latina que usamos, se llama kappa. Es como la K griega, ¿verdad? Entonces se llama kappa, ¿verdad? Y la definimos como la derivada del vector tangente, ¿verdad? O sea, queremos ver qué tanto cambia el vector tangente de acuerdo a cómo va cambiando la longitud de arco que va recorriendo la mosca. Entonces, por decirlo así, es la tangente o la derivada del vector tangente respecto a la distancia que recorre. Y eso solo me interesa pues el valor que dé. Esto pues, como se puede observar, esto pues debe de dar un vector. Solo me interesa la magnitud de ese vector. Pero pues así puesto, pues como que está difícil de calcular. Entonces vamos a hacer algo para que se pueda calcular más fácilmente. Ese algo se llama regla de la cadena. Ok, entonces, bueno, esto pues ya es como aparte de la definición. Entonces, kappa es igual a la derivada de t respecto de s, ¿verdad? Magnitud, ¿verdad? Pero esto por regla de la cadena lo puedo poner como la derivada de t respecto al tiempo multiplicado por la derivada del tiempo respecto a s, ¿verdad? Podemos poner así, digamos. Y esto, pues, abusando un poquito de la notación, lo puedo poner como dt sobre dt dividido entre ds sobre dt. ¿Por qué? Por ley del sándwich, ¿verdad? El de hasta arriba, los dos de afuera son los que van arriba, son estos dos. Estos dos es el de hasta acá, arriba, y el de hasta abajo. Los dos del medio son estos dos, de aquí y aquí. Pero pues la ventaja que tiene esto es que esto es más fácil de calcular que esto, tal cual. Entonces, como vamos a calcular la kappa en la práctica, pues va a hacer esto entre esto. Es la derivada del vector tangente unitario, ¿verdad? Eso es esto. Y la derivada de s respecto a t. ¿Quién es la derivada de s respecto a t? Pues fue lo que calculamos aquí, ¿verdad? ds sobre dt, pues es esto, entre r' de t. Y esto pues es
sacarle longitud, ¿verdad? O sacarle la magnitud, pero acá abajo pues es un número, ¿no? No tiene caso ponerle otra barra. Al único que tiene caso ponerle la barra es al de acá, ¿no? Entonces lo que nos queda pues es esta fórmula, que es la que vamos a usar para calcular la curvatura de una curva, para ver qué tan bruscamente está cambiando de dirección la mosca, ¿no? Entonces esta es la fórmula, ¿verdad? La fórmula que vamos a estar usando. Entonces vamos a calcular una curvatura fácil, ¿verdad? Una mosca que gira alrededor de un círculo, ¿verdad? Entonces dice ejemplo, calcular capa de la curva R de t es igual a coseno de t más a seno de t. Recordemos que aquí a es un número real cualquiera, ¿verdad? Que pues hace de constante. Entonces recordemos que esto se dibujaba en el plano como un círculo centrado en el origen y de radio A. Entonces la mosca aquí va a ir dando vueltas hacia allá, ¿no? En sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, pues vamos a calcularla. Entonces, ¿qué es lo que me dice la fórmula? Calcular el vector tangente unitario y calcular pues la derivada de R. Entonces, tenemos R, bueno, la vuelvo a escribir por acá, es igual a coseno de t y más a seno de t j. Entonces R' de t, la derivada del coseno es menos seno, entonces queda así. La derivada del seno es coseno. Ese es R' de t, ¿verdad? Entonces para calcular el vector tangente unitario, como recordaremos, hay que calcular la magnitud de R' de t. Entonces viene siendo la raíz de menos a seno de t al cuadrado más a coseno de t al cuadrado. Sumar las entradas al cuadrado, ¿verdad? Entonces es raíz de a cuadrada seno cuadrado de t. Estoy elevando al cuadrado más a cuadrada coseno cuadrado de t. Así, entonces podemos factorizar el a cuadrada, como siempre lo hemos hecho, y acá adentro pues es seno cuadrado más coseno cuadrado. Esto de acá pues da 1, entonces es raíz de a cuadrada. Como pues sabemos que a es el radio del círculo, sabemos que es positivo, pues podemos cancelar el cuadrado de la raíz y pues queda simplemente a. Entonces, ¿quién es el vector tangente unitario? Lo voy a poner por acá. Es dividir entre ¿verdad? Es a coseno de t y más a seno de t. No, perdón, es el de acá, es R' entre su longitud. Entonces es menos a seno de t más a coseno de t. Bueno, a ver si no quedó tan feo. Todo esto dividido entre a. Entonces t de t menos a seno de t entre a es menos seno de t y más a coseno de t entre a, pues es coseno de t j. Ese es el vector tangente unitario. Pero me dice que hay que calcularle la derivada. Entonces vamos a calcularle la derivada.
Entonces la derivada de menos seno, la derivada del seno es coseno, entonces queda menos coseno. La derivada del coseno es menos seno, queda así. Y aparte me dice que hay que calcularle su magnitud. Entonces la magnitud de esto, ¿verdad?, es la raíz de menos coseno de t al cuadrado más menos seno de t al cuadrado. Entonces queda la raíz de coseno cuadrado de t, ¿verdad? El menos desaparece, más el seno cuadrado de t. Coseno cuadrado más seno cuadrado, pues es 1, queda raíz de 1, entonces queda 1. ¿Y qué más nos pedía la fórmula? Pues nos pedía el r' de t, su magnitud. Esa ya la calculamos, está aquí, ¿verdad? Entonces la capa para este ejemplo, para esta mosca, es la magnitud de t' de t entre la magnitud de r' de t. Entonces vamos a dividir, ¿verdad? Esta de acá arriba vale 1, esta de acá abajo vale a. Entonces la curvatura pues vale 1 entre a. Ese es el resultado que queríamos. Luego pues así vamos a estar calculando. Hay otras formas, pero pues suelen ser más complicadas. Mejor dejémosle solamente con esta. La derivada del vector tangente unitario entre la derivada de la posición, ¿verdad? Básicamente. Hay un concepto relacionado con la curvatura, que es el círculo de curvatura, que es pues más que nada para localizar el centro o el eje alrededor del cual se va girando. En este caso, lo que me quiere decir el círculo de curvatura o el radio del círculo de curvatura va a tener 1 entre capa, va a tener radio A. Entonces el círculo de curvatura va a ser en este caso este mismo círculo de aquí. A lo mejor pues podríamos ponerlo, ¿verdad?, como el radio del círculo de curvatura es 1 sobre capa. Entonces del lugar donde está la mosca debo de localizar el centro, pues midiendo 1 entre capa hacia adentro, ¿no?, por así decirlo, y así encuentro este círculo de curvatura. No me voy a meter mucho en eso, pero posteriormente en otro video voy a mostrar una animación en GeoGebra donde se muestra este círculo de curvatura, el cual se debe de calcular o tengo que calcularlo con la curvatura. O sea, la curvatura me va a decir, me guarda esa información alrededor de qué eje estoy girando, ¿verdad? O está girando la mosca, ¿no? Bueno, entonces aquí dejo este video.